oficio de esta comisión de 11 de junio, en que le habían consultado sobre las causas que provocaron que un helicóptero del Ejército asignado a la Jefatura de la Defensa Nacional de la Araucanía tuviera que efectuar un aterrizaje de emergencia en un inmueble particular de la comuna de Traillén. Se adjunta la respuesta de la Secretaría General del Ejército. Una comunicación por vía de correo electrónico del día de hoy del Gabinete de la Fiscalía Nacional, por medio de la cual presenta excusas del fiscal nacional, señor Ángel Valencia, indicando que en su representación asisten el director de la Unidad Especializada de Crimen Organizado y Drogas, señor Ignacio Castillo Val, y el abogado asesor de la Unidad Especializada de Crimen Organizado y Drogas, señor Samuel Malamud Herrera. También se ha recibido reporte de Defensa Nacional, elaborado por el Área de Asesoría Técnica Parlamentaria de la Biblioteca del Congreso Nacional, correspondiente a la semana del 4 al 11 de agosto de 2025. Una comunicación del jefe de la bancada Unión Demócrata Independiente, mediante la cual informa que en esta sesión el diputado Cristian Moreira será reemplazado por el diputado Joaquín Lavín. Y una comunicación del jefe del Comité Mixto Social Cristiano Nacional Libertario e Independientes, mediante la cual informa que el diputado Roberto Arroyo Muñoz será reemplazado por el diputado Cristian Lavé Martínez en esta sesión. Y por último, se ha recibido un certificado médico del diputado Álvaro Carter, en el que se indica que será indicado reposo por el día 12 de agosto por un cuadro respiratorio en evolución. Esto va a figurar en la cuenta de la sala de mañana, como se hace con todas las justificaciones de inasistencia. Es toda la cuenta, presidente. Muy bien, secretario, muchas gracias. Se ofrece la palabra sobre la cuenta. Bueno, entrando en el orden del día, esta sesión tiene por objeto continuar la discusión en general del proyecto de ley iniciado en moción de los diputados Luis Sánchez, Miguel Ángel Becker, Camila Flores, Cristian Moreira, Andrés Joanet, Álvaro Carter, Enrique Lee, Francisco Undurraga y Cristian Araya, que modifica el Código Penal para disponer la intervención de la Fiscalía Militar en la investigación del delito de espionaje, boletín número 17.690-07, en primer trámite constitucional y primero reglamentario sin urgencia. Se ha invitado a exponer el fiscal nacional del Ministerio Público, señor Ángel Valencia Vázquez, quien mediante su gabinete ha excusado su inasistencia y ha informado que podrán exponer en representación del Ministerio Público y en forma presencial el señor Ignacio Castillo Vial, director de la Unidad Especializada de Crimen Organizado y Drogas, y el señor Samuel Malamud Herrera, abogado asesor de la Unidad Especializada de Crimen Organizado y Drogas. También se encuentra presente de manera remota el profesor Augusto Quintana Benavides, profesor de Derecho Constitucional de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. También le damos la bienvenida. Muy bien. Vamos a cambiar el orden entonces, vamos a escuchar la exposición del profesor Augusto Quintana Benavides. Buenas tardes, profesor, que es invitado de la diputada Carmen Hertz. Muchas gracias. Adelante, profesor. Muchas gracias por la invitación, señor presidente, y simplemente dar las gracias a la comisión por la gentileza de invitarnos para exponer sobre un proyecto de ley que está en actual tramitación. Nuestra posición pretende ser breve. Queremos extendernos sobre algunos asuntos que consideramos relevantes dentro del texto y que ameritan ser analizados con mayor profundidad por parte de los propios comisionados y demás invitados que tengan a bien participar en este debate. Vamos, en primer lugar, a hacer algunos comentarios respecto a la redacción, al texto mismo, y después finalizar con el tema de constitucionalidad de fondo que podría surgir, que habría que analizar con mayor detenimiento. En primer lugar, entendemos que la referencia que se contiene en el texto a la Ley 17.000, Ley de Control de Armas, 17.988, en realidad es el número 17.798. Por tanto, ahí habría que quizás hacer un ajuste. En suma, si quisiéramos de alguna manera describir la iniciativa legal en curso, tendríamos que indicar que se trata de establecer una regla de competencia que puede ser de naturaleza provisoria o de naturaleza permanente en favor de la Fiscalía Militar.
Eso hace de que correspondería preguntarse si se trata de una modificación de una regla de competencia, si acaso no sería más adecuado modificar los textos sustantivos de la Ley Orgánica Constitucional del Ministerio Público o, en su caso, el Código de Justicia Militar, eh, y no un texto sustantivo como es el Código Penal. Es un asunto, por supuesto, de técnica legislativa que habría que analizar, pero en un aspecto que vamos a comentar más adelante puede tener alguna incidencia mayor. Otra cuestión que tiene que analizarse con alguna detención también es el quórum de aprobación de la norma que estamos analizando, toda vez que puede ser estudiada, puede ser comprendida como una regla que establece algún nivel de restricción a las atribuciones del Ministerio Público. Si así fuere, eventualmente por aplicación del artículo 84, inciso primero de la Constitución, podría ser constitutivo de una ley orgánica constitucional y por tanto de aprobarse con ese rango y someterse también, por supuesto, a los trámites de control preventivo y obligatorio del Tribunal Constitucional. También comentar que la dificultad que puede surgir de establecer una regla, una misma regla, para delitos cometidos en tiempos de guerra como delitos cometidos que pueden cometerse en tiempos de paz. La regla que está establecida en el artículo 109 del Código Penal, más bien parece referirse a delitos perpetrados en tiempos de guerra. Las distintas eh, alcances que se realizan allí a potencias enemigas, claramente da cuenta de un estado de guerra, sin lo cual ningún otro país podría ser considerado como potencia enemiga. No lo es hasta que exista formalmente una guerra. Por ende, las normas del artículo 109 del Código Penal más bien parecen referirse a delitos perpetrados en tiempos de guerra. En cambio, la regla que está actualmente vigente en el artículo 17 de la Ley de Control de Armas, más bien se corresponde con un delito perpetrado en tiempos de paz. Entonces, establecer una regla común, compartida, para delitos perpetrados en tiempos de guerra como en tiempos de paz, podría generar más de alguna fricción en cuanto a su entendimiento. Ahora, lo que nos interesa más bien comentar es lo siguiente. Hay un tema que puede ser más bien de constitucionalidad de fondo. Antes de ello, evidentemente que los hechos que justifican la presentación del proyecto de ley son un hecho que es cierto, es efectivo, que genera las dudas a cualquier persona razonable si acaso estamos frente o no a una hipótesis de espionaje. Y, y los hechos parecen indicar que esa sospecha es atendible. Sin embargo, evidentemente, y más allá de que este tipo de asuntos puede enfrentarse o debe enfrentarse evidentemente con una vigilia más adecuada de los recintos militares, cosa que no es fácil siempre, la pregunta que tenemos que hacernos es si acaso la propuesta es la forma apropiada para resolver desde el punto de vista constitucional, me refiero, no, no desde el punto de vista del mérito, que debe ser juzgado por los honorables diputadas y diputados, sino que me refiero a si acaso es la forma adecuada de abordar el problema de constitucionalidad que puede surgir. Vamos a explicarnos en torno a la aplicación de dos reglas distintas que se contienen en los incisos primero y final del artículo 83. El inciso primero del artículo 83 de la Constitución establece la regla básica que es común, que se conoce, que determina las atribuciones del Ministerio Público. Y se establece allí, con claridad, que un organismo autónomo, jerarquizado, con el nombre Ministerio Público, dirigirá en forma exclusiva la investigación de los hechos constitutivos de delito, los que determinen la participación punible y los que acrediten la inocencia del imputado, y en su caso ejercerá la acción penal pública en la forma prevista por la ley. Esta es, por tanto, la regla general, es decir, respecto a la generalidad de los delitos,
esta es la regla que debe darse aplicación. Sin embargo, la propia Constitución, en su inciso final de este mismo artículo, establece una regla diversa. Nos indica que el ejercicio de la acción penal pública y la dirección de las investigaciones de los hechos que configuren el delito, de los que determinen la participación punible y de los que acrediten la inocencia del imputado en las causas que sean de conocimiento de los tribunales militares, en las causas que sean de conocimiento de los tribunales militares, como asimismo la adopción de medidas para proteger a las víctimas y los testigos de tales hechos corresponderán, en conformidad con las normas del Código de Justicia Militar y las leyes respectivas, a los órganos y a las personas que ese código y esas leyes determinen. Es decir, la aplicación del artículo 83, inciso final, eh, corresponde en tanto se trate de delitos que que están dentro del ámbito de competencia y que deben ser conocimiento por parte de los tribunales militares. Entonces, en estas hipótesis, solo en esta hipótesis, es posible que se establezcan competencias distintas en relación con la investigación de los hechos y con el ejercicio de la acción penal pública. Entonces, en este punto corresponde analizar lo propuesto en el texto de la iniciativa legal que estamos analizando. Esta norma no pretende, este proyecto de ley, no pretende alterar las reglas de competencia. Es más, no establece ninguna regla especial de competencia en favor, por ejemplo, de los tribunales militares. Es decir, por tanto, por tanto, si no se alteran las reglas de competencia, es decir, si este asunto corresponde que sea juzgado por, los tribunales ordinarios en materia penal, en ese evento cobra aplicación lo previsto en el inciso primero del artículo 83, es decir, los hechos deben ser investigados por el Ministerio Público. Entonces, aquí hay un punto que me parece que debe ser analizado con un poco más de profundidad. Más allá del mérito o el juicio que se forma respecto al mérito de la propuesta. Si acaso es la forma correcta de abordar, sin alterar las reglas de competencia y particularmente sin asignarle al Código de Justicia Militar el conocimiento de los hechos. Si es que en el evento en que la norma propuesta, en el evento que la norma propuesta descanse implícitamente en una modificación de las reglas de competencia que actualmente existen. Entonces, sugeriría, señor presidente, de que en relación con este proyecto de ley se aclare a los efectos de evitar un eventual reproche de constitucionalidad, a quién le corresponde conocer estos asuntos. Si efectivamente lo que se persigue es que, junto con la investigación de los hechos a cargo de estos hechos a cargo de la Fiscalía Militar, se radique el asunto, el conocimiento del asunto en la justicia militar, entonces en eventos, si no se dispone expresamente aquello, el texto propuesto puede ser objeto de un reproche de constitucionalidad en la atención por infracción eventualmente a lo previsto en el artículo 83, inciso primero de la Constitución. En suma, señor presidente, comprendiendo que existe una clara inquietud en torno a los hechos que son descritos en la moción parlamentaria y que motivan la presentación del proyecto de ley. Entendemos que este asunto de la competencia es un asunto crucial que debe ser analizado a los efectos de que no pueda existir una cuestión de constitucionalidad, o en su caso que si se trata de leyes de naturaleza orgánico-constitucional, puedan ser objeto de una declaración de inconstitucionalidad por parte del Tribunal Constitucional. Esto es cuanto, sin perjuicio de las preguntas que puedan surgir, son las inquietudes que me pareció conveniente profundizar, señor presidente. Muchas gracias, profesor. Muy amable. Vamos a ofrecer... ¿les parece
que tenemos dos invitados, ¿les parece que escuchemos a los invitados que nos están invitados, como dijimos al comienzo de la sesión? Estaba invitado el fiscal nacional, pero se excusó y nos envía entonces a dos profesores que están representando al fiscal Ángel Valencia. Diputado Undurraga tiene la palabra. ¿La está pidiendo? Ah, ya. Ok. Ok. Entonces, así es. Bueno, a ver, le damos la palabra a don Ignacio Castillo para que nos exponga su parecer. Oiga, y para los que se están incorporando recién a la comisión, don Ignacio Castillo Val es director de la Unidad Especializada de Crimen Organizado y Drogas y lo acompaña el señor Samuel Malamud Herrera, abogado asesor de la Unidad Especializada de Crimen Organizado y Drogas. Muy bien. Muchas gracias, señor presidente, por la invitación. Muchas gracias, presidente, por la invitación. Me permito primero que todo agradecer la invitación, ¿cierto? Y además dar las excusas del fiscal nacional que nos ha pedido que lo representemos, básicamente porque por razones de agenda le fue imposible en esta oportunidad asistir a esta comisión. Presidente, vamos a dividir la presentación, o mejor nuestra alocución, en dos partes, una introductoria que voy a plantear yo y una segunda que va a hacer mi colega Malamud. Presidente, lo primero que quisiéramos decir es que si uno tuviese que advertir en términos generales, por así decirlo, la ventaja de este proyecto, aquellos aspectos positivos que uno puede valorar del proyecto, es que el proyecto nos invita a reflexionar respecto a una cuestión que a nosotros nos parece que es trascendental. Y que es trascendental en distintos aspectos, entre ellos, desde luego, lo que se plantea, ¿cierto?, en la propia iniciativa parlamentaria, en la moción parlamentaria, en la introducción y en los antecedentes de la misma, que dan mérito, ¿cierto?, a los efectos de poder discutir respecto de un asunto que parece de interés. Yo le pido que me disculpe y por su intermedio aprovecho, desde luego, además de saludar a los honorables diputadas y diputados que nos acompañan en la comisión, de que me excusen en el sentido de que sobre las causas vigentes es imposible referirse, básicamente porque existe secreto respecto de ellas, pero además también porque quienes la dirigen, como bien se hizo referencia por el profesor, desde el punto de vista constitucional, son los fiscales que llevan a cabo la investigación. Nosotros somos parte del cuerpo directivo de la Fiscalía Nacional. Ahora, dicho eso, presidente, en el último tiempo son distintas las causas que de alguna manera nos han llevado a la cuestión que yo creo que es importante discutir en este proyecto, que es la invitación que de alguna manera uno podría hacer, es decir, aprovechar la instancia de esta moción parlamentaria a efectos de discutir la cuestión sobre la competencia militar, ¿ya? Dicho sea de paso, está presente, ¿cierto?, la investigación que se hace referencia en los antecedentes de la moción, pero como bien conoce esta comisión, han habido otros antecedentes o causas que se vinculan con situaciones militares que efectivamente dan cuenta de la necesidad de distinguir aguas bastante claras o lo más clara posible respecto de aquellas hipótesis en las cuales va a tener competencia, por así decirlo, la justicia ordinaria, en ese caso la dirección de la acción penal por parte del Ministerio Público y el juzgamiento de ellos por los tribunales ordinarios, y en aquellas causas en que efectivamente hay mérito a que la investigación, ¿cierto?, recaiga en la jurisdicción especial de la jurisdicción militar, ¿cierto? Porque si bien nuestra excelentísima Corte Suprema, en distintos fallos que se ha pronunciado respecto de esto, ha, por así decirlo, hermenéuticamente invitado a una interpretación más bien restrictiva respecto de la competencia militar, lo cual por lo demás está más bien, y la propia Corte Suprema lo menciona en sus fallos, digamos, en términos coherentes con lo que ha sido, por ejemplo, lo que ha sucedido en el derecho comparado, en términos de que en general la jurisdicción militar suele mirarse desde el punto de vista restrictiva, sea desde el punto de vista sustantivo, esto es solo a los delitos que tienen que ver con delitos militares, es decir, cuyo bien jurídico protegido sea aquello que se refiere específicamente a la cuestión militar, como desde el punto de vista adjetivo, esto es también en que la jurisdicción sea una jurisdicción que se aplique
es básica, especialmente aquellos casos en que se refiere, ¿cierto?, a delitos militares. Y este camino es un camino que Chile ha transcurrido, digamos, en la última década, en los últimos lustros, en términos de ir reduciendo la competencia, principalmente en el ámbito adjetivo, tratándose principalmente de las personas. Es decir, cuando aquel que se le imputa un delito resulta no ser militar, en general la jurisdicción, y eso ha sido los cambios que han venido en los últimos 10, 15 años, apuntan hacia precisamente disminuir la aplicación de la jurisdicción militar respecto de esos casos. Probablemente el último ejemplo de ello tuvo que ver básicamente con la ley que estableció los delitos de tortura, trato cruel, inhumano y degradantes, que efectivamente en uno de sus últimos artículos modificó también la jurisdicción militar para acotarla también, ¿ya? Pero todavía nos quedan casos. Y probablemente el caso que se menciona en los antecedentes es uno de ellos, pero también lo vimos recientemente a propósito de un caso de la SACH, donde la discusión respecto de la competencia puede ser esencial para los efectos de darle eficiencia, coherencia y eficiencia al ejercicio de la persecución penal. Sobre todo en ciertos supuestos donde la distinción entre uno y otro puede implicar, entre otras cosas, ¿cierto?, el hecho de que la investigación pueda verse perjudicada, y finalmente, si se ve perjudicada la investigación, que lo que efectivamente sucede es que generamos espacios de impunidad, ¿cierto? Si me permite ponerlo en el ejemplo que sucedió, ¿cierto?, en el caso conocido como el caso Lafach, la discusión respecto de si la competencia era una competencia militar o una competencia ordinaria, más allá de las disquisiciones respecto de la aplicación del numeral tercero del artículo 5 del Código de Justicia Militar, que era la cuestión sobre la que estaba el foco de la discusión, lo relevante fue que desde la perspectiva, por así decirlo, de la investigación, y particularmente la investigación que estaba llamada a abordar todos los aspectos del delito que se estaba investigando, que obviamente tiene que ver con un antes y un después, ¿cierto? Efectivamente se ve, por así decirlo, perjudicada, no quisiera ponerle otro calificativo, pero se ve perjudicada ahí donde efectivamente hay una discusión de competencia, ¿cierto?, que si bien en este caso no se dirimió, básicamente porque una se dio en pos de la otra, ese ejercicio es un ejercicio que finalmente favorece, favorece a que se generen ciertos espacios de impunidad. Principalmente porque, por ejemplo, con el caso de la FACH, probablemente quien está en mejores condiciones de poder llevar adelante investigaciones de carácter penal vinculadas, por ejemplo, en ese caso, a la ley 20.000, esto es de tráfico ilícito de estupefacientes, es el Ministerio Público, por razones que no vienen al caso que yo las mencione, pero que tiene que ver desde las técnicas especiales de investigación, las medidas intrusivas que se pueden aplicar, es decir, el conjunto, por así decirlo, del complejo de las normas de la ley 20.000 que están pensadas principalmente para el Ministerio Público. Poner, por ejemplo, en el ámbito de la cooperación internacional. Usted sabrá, presidente, que en el ámbito de este tipo de delito la cooperación internacional es fundamental. Pero en cambio en otras circunstancias, esa tensión entre competencias genera cierta dilación que hace que esto sea un problema. Y si uno mira, lo que se propone es la modificación que se presenta, respecto a la cual yo comparto varios de los aspectos que mencionó el profesor que nos antecedió en la palabra, pero principalmente el que de alguna manera no logra, por así decirlo, no logra ir derechamente al punto que requiere la modificación que propone, o que se propone en la propuesta legislativa, que es básicamente una cuestión competencial, no una cuestión netamente ni sustantiva ni enteramente adjetiva, sino que derechamente de competencia. Y si se ve la reacción tiende a generar, o podría generar el mismo problema, es decir, una competencia que queda primero radicada en un ámbito, luego podría, digamos, si es que se acredita que participan, por ejemplo, civiles, podría ir a otro, con lo cual nos podría generar un mismo problema en términos, por así decirlo, competencial. Entonces, quizá lo que uno podría pensar es buscar alguna fórmula en que, pensando en la propuesta que tiene, como insisto, que tiene ese espacio de algo que uno puede mirar como positivo, que es la idea de resolverse estas cuestiones competenciales, probablemente lo que uno debería hacer es mirar más bien el artículo 5 de la ley del Código de Justicia Militar y apuntar a ese para los efectos de resolver algunos de los problemas. Yo, en este punto, presidente, si usted me permite darle la palabra a don Samuel, creo que... Muy bien. Don Samuel tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Agradecer por su intermedio a los honorables diputados y diputadas presentes y a todos quienes siguen
la presente comisión. Efectivamente, no me extenderé mucho, simplemente asentar que efectivamente una de las dificultades que se experimentan una vez que uno investiga delitos en los cuales pueden surgir estas dudas acerca de la competencia y cuáles son los órganos que se van a hacer cargo de investigar y de juzgar esta clase de delitos, es precisamente no tener claridad suficiente respecto de cuál es el órgano que va a ser competente. Y en ese tema, precisamente el artículo 5º, numeral 3º, es el que abre mayores espacios, ¿no es cierto?, de indefinición, porque precisamente, y esto es algo que incluso ya la condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Palamara y Iribarne versus Chile ya mencionaba, es decir, no solo es reprochable desde el plano de la legislación de derechos humanos el hecho de que civiles sean juzgados por tribunales especiales militares, sino que también el propio hecho de que lo sean personas uniformadas respecto de delitos comunes. Y precisamente el artículo 5º, numeral 3º, abre espacios para que exista una duda que la Corte Suprema ha ido achurando. Es verdad que la Corte Suprema ha ido a través de distintos fallos delimitando las posibilidades de que los delitos comunes no sean conocidos por la justicia militar, pero más allá de eso siguen existiendo ciertas dudas porque precisamente esa disposición permite que delitos comunes sean conocidos por los tribunales militares, siendo que su pertinencia precisamente se vincula más bien con su experticia respecto de delitos que puedan, como bien jurídico, proteger intereses de seguridad exterior o más bien de delitos propiamente militares. Y en este caso, ciertas dificultades prácticas que se pueden plantear, ya lo ha señalado Ignacio Castillo en su intervención, son dilaciones en la investigación. Piénsese por lo demás que el estatuto investigativo de que los instructores de los tribunales militares deben desarrollar es precisamente que se rige por el Código de Procedimiento Penal y no el Código Procesal Penal, es decir, investigar delitos, crimen organizado con un estatuto procesal que es bastante anterior, nos deja, por ejemplo, bastante rezagado respecto a la actividad probatoria que puede recuperarse y incorporarse al proceso. Y por lo demás también se pueden presentar situaciones bastante paradojales, como por ejemplo que ciertas personas civiles puedan estar investigados por la justicia ordinaria, mientras que uniformados sean investigados por la justicia militar. Y, por ejemplo, si es que se da una cooperación eficaz respecto de uno que quiera contribuir con antecedentes respecto de la participación del otro, se van a generar problemas bastante difíciles porque no van a tener aplicabilidad en el estatuto procesal que va a regir el juzgamiento ante tribunales de justicia militar. Y entre esos asuntos me parece que el proyecto, la iniciativa legal que aquí se discute abre espacios bastante relevantes para poder de esa manera actualizar y definir con claridad qué es lo conveniente para que sea conocido por tribunales especializados como la justicia militar, de acuerdo también a la experiencia que ellos pueden aportar, que por supuesto es muy valiosa para el juzgamiento de ciertos delitos y que es lo relevante también para que sea conocido actualmente bajo la justicia ordinaria, y entendemos que eso debe ser claramente los delitos comunes. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias también al profesor que nos está esperando amablemente ahí conectado. Se abre la palabra para la discusión de estas dos presentaciones. Diputado Sánchez, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Primero que nada, agradecerle la presencia de nuestros invitados. Quiero valorar en los tres invitados presentes la buena disposición a discutir un tema que sin duda no es fácil, porque, y lo reconozco desde hace muchos años, que ha imperado en nuestro país una lógica de ir eclipsando cada vez más el rol que cumple la justicia militar en nuestro país e ir traspasando cada vez más el conocimiento de causas que debiesen estar radicadas en justicia militar a la justicia ordinaria. Y el hecho de que hoy día tengamos esta discusión y que los invitados de la Fiscalía hoy día nos invitan también, o eso entiendo al menos de su intervención en la parte final, nos invitan a la reflexión de cómo nosotros podemos darle un poco más de coherencia al sistema y que justicia militar conozca lo que le corresponde y que la justicia ordinaria conozca también lo que le corresponde. Yo estoy completamente de acuerdo cuando dicen que el proceso por medio del cual se conocen las causas en la justicia militar está desactualizado. Y está desactualizado porque no ha habido una intención, un ánimo
o no ha sido prioritario actualizarlo, pero perfectamente podría hacerse. Es algo que no es de iniciativa del Congreso, entiendo yo, porque implica organización del Estado, digamos, y inevitablemente gasto público. Pero creo que ir discutiendo estas cosas y entendiendo que algunos temas deben estar radicados su conocimiento en justicia militar por el aporte en expertise que traen ellos a la mesa, sin duda va, yo creo que a provocar que en el Ejecutivo se entienda que tiene que haber una actualización en lo procesal a cómo está operando hoy día la justicia militar. Ahora, más allá de ese juicio, a mí me gustaría hacerle una pregunta a todos nuestros invitados, y que fue parte de una conversación que tuvimos algunos la semana pasada. En el conocimiento de ellos y en el expertise que ellos tienen, entender a qué le atribuyen, ellos al menos, el hecho de que si uno toma el artículo 3 del Código de Justicia Militar, en parte el quinto, como nos decía Ignacio por su intermedio, presidente, y los artículos 255 y 256 del Código de Justicia Militar, una causa como esta, uno podría entender que ya debió haber sido radicada en justicia militar, nunca debió haber caído un juzgado de garantía. Entonces, entender a qué le atribuyen esto, el hecho de que, y es una tendencia, no es una excepción, y por eso, digamos, me gustaría entender su impresión al respecto. Cuestiones que debiesen, conforme a derecho vigente, estar siendo conocidos por la justicia militar, ¿a qué le atribuyen nuestros invitados el hecho de que estas queden radicadas en la justicia ordinaria? Me refiero, como les decía, el 255 y 256 que regulan el delito, sin usar ese concepto, pero hacen referencia al espionaje, en el caso de que en ejercicio de sus funciones una persona accediese a planos, a información militar, y en el 256 el caso de que alguien accediese a los mismos, podríamos decir como por accidente, para que se entienda. Y el artículo 3 claramente establece que, y voy a leerlo expresamente, en el artículo 3, numeral 3, dice que los tribunales militares tienen jurisdicción sobre los casos en que se traten de delitos contra la soberanía del Estado y su seguridad exterior o interior, y tanto en casos donde los delitos se cometan por militares o bien por civiles y militares conjuntamente. Entonces, entender a qué le atribuyen esto. La ley de cierta forma lo resuelve, pero aquí pareciera ser que nosotros tenemos que igual hacer algún ajuste porque algo no está pasando en el engranaje, digamos, de cómo se resuelve la competencia. Yo no lo entiendo y me gustaría saber la opinión de nuestros invitados. Ok, para ambos entonces invitados, la consulta, los tres invitados, la consulta del diputado Sánchez. Sí, yo quisiera en segundo término a los invitados del Ministerio Público consultarles acerca de cuál es la opinión de ellos en relación a la especialización en la investigación de un delito de características, por ejemplo, de espionaje, en qué pudiese influir, por ejemplo, las características del nuevo sistema procesal penal, por ejemplo, la publicidad, o sea, cómo pudiera afectar la publicidad, que es lo que se ha instaurado en el sistema procesal penal, en un delito que atinge a las Fuerzas Armadas. ¿Será conveniente o no? Me pidió la palabra también, y eso dirigido a los invitados del Ministerio Público, el diputado Brito y a continuación el diputado Yones. Muchas gracias, presidente, por su intermedio saludar a los invitados. Y es muy valioso que esté aquí quienes forman parte de la Fiscalía, porque justamente quienes al final van a estar en la implementación de esto. Yo quería poder referirme a dos asuntos que le quisiera consultar. Lo primero es respecto a la competencia de los tribunales civiles o militares. Nosotros hace un tiempo, y quiero ser bien riguroso, en el boletín 12.519, es un proyecto de ley de mi autoría que tuvo firmas transversales y se aprobó con 107 votos a favor, que pasó al Senado y que está pendiente de tramitarse en el Senado, que lo que hace es que somete a competencia de la justicia militar los delitos estrictamente militares, y en donde, después de haber dado una vuelta a los oficios de la Corte Suprema respecto a todos los proyectos de ley que modifican la competencia y haberlo conversado también con representantes de la Secretaría General de las tres ramas de las Fuerzas Armadas, conjugamos en que poder utilizar algo que en la doctrina hacen referencia en varios papers y casos en torno a los delitos comunes. Entonces lo que dice es que, en definitiva, solo los delitos exclusivamente militares, entendiéndose por tales aquellos que lesionan solo bienes jurídicos militares y que están contemplados en el Código de Justicia Militar.
Acto seguido deroga los artículos que ustedes hacen referencia, el inciso segundo del artículo 3 del Código de Justicia Militar y otros más. Y lo que después reafirma es que para el caso de los delitos comunes cometidos por militares, incluso contra militares, estos serán siempre competencia de los tribunales ordinarios en materia penal, sean estos personas naturales o jurídicas, repartición o dependencias de la institución armada. Y lo que buscamos con eso era que delitos comunes, entendiéndose como tales fraude al fisco, falsificación de instrumento público, infracción a la ley 20.000, o cualquier otro delito común, sea siempre competencia de la justicia civil. Pero el problema que tiene esto, y ojo que fue aprobado con 107 votos a favor de 155, firmante desde diputado Mario Desbordes en ese entonces, diputado Guillermo Tellier, ¿cuál es el proceso que tienen los casos que protagonizan militares dentro de la justicia civil? Porque en la práctica uno podría establecer un tribunal o una sala especializada para estos casos, y especialmente por el delito, y ahí entro a la segunda pregunta, por el delito de espionaje. Eso está tipificado en el Código Penal, pero en un contexto de enfrentamiento, de guerra. Entonces, ¿cuál es la opinión que tienen ustedes en torno a que en cualquier contexto, mediante los antecedentes fundados, que pueden entregar solo instituciones que forman parte de la defensa, se pueda iniciar una persecución penal en contra de alguien por el delito de espionaje? Establecer esa posibilidad que no sea un delito de acción penal pública, sino más bien por parte de las instituciones que tienen a su cargo la defensa. Incluso podría ir uno más allá y decir, siempre que se presenten antecedentes relacionados con las apreciaciones de riesgo y amenazas de la defensa, que eso es una bajada de los instrumentos de planificación de la defensa, en donde especialmente se identifican las vulnerabilidades que puede tener la defensa por el accionar de espionaje de servicios extranjeros. Y en consecuencia, esa posibilidad, ¿cómo la ven ustedes? Y eso era lo que quería plantear, presidente Undurraga. Gracias, diputado Brito. Vamos a terminar esta ronda con el diputado Ionet y después contesta nuestros invitados. Diputado Ionet, usted tiene la palabra. Sí. Muchas gracias, presidente. Lo primero, agradecer, ¿no?, al profesor y a los fiscales, porque como se ha señalado acá, por su intermedio lo dijo el diputado Sánchez, aquí hay un contexto distinto. Por ahí alguien dijo Chile cambió. Efectivamente, no es, como dijo el fiscal nacional, no son las calles, sabemos que las calles no son las mismas de antes. Hace 15, 20, 30 años no son las mismas calles. Y por tanto hoy día tenemos un espacio que yo diría que es una tierra de nadie, y que es lo que estamos discutiendo acá, respecto del límite de la justicia militar y la justicia civil, porque en el fondo, por ejemplo, los casos que hemos visto en el norte, lamentablemente, respecto de militares vinculados a delitos de narcotráfico, que se supone que además tienen que estar resguardando la frontera, en fin. Y en ese mismo contexto hoy día tenemos militares en la Araucanía ya instalados, ¿no? Y que aparentemente no van a salir. Hemos tenido algunas dificultades, ¿no?, con enfrentamientos. En el norte los militares hoy día están en la frontera, también es muy difícil que vayan a salir de ahí. Y por tanto la realidad, parafraseando al fiscal nacional, ni la Araucanía es como hace 20 años, ni la frontera norte, ¿no? Entonces, en ese sentido, a mí, a propósito de este debate, me gustaría que tanto el profesor, experto en Derecho Público, como los fiscales nos pudieran instruir para cómo, en definitiva, ir zanjando este debate. Este proyecto de ley, de alguna manera, puede ser un puntapié inicial para empezar, en cierta medida, no a patear al avispero, sino que a ver una realidad que si no en 10 años más vamos a decir, otro fiscal va a decir, las calles no son lo mismo antes, la frontera no es lo mismo antes, pero ¿cómo nos vamos adelantando? Fundamentalmente por lo que se ha señalado acá y lo que ha dicho por su intermedio el diputado Brito también. Estos límites, ¿no? Porque en un contexto de una democracia de alta intensidad
donde no tenemos las dificultades que tenemos hoy día con el crimen organizado, ¿no? Por decirlo eufemísticamente, ¿no? Donde se respetan los derechos humanos, las libertades públicas, los derechos civiles, los límites entre la justicia civil y la justicia militar están extremadamente claros. Pero cuando ya empezamos a tener vinculaciones, ¿no? de delitos que son permanentemente que ve la justicia civil, que se vinculan a casos militares y empiezan a ser 1, 2, 3 y empezamos a tener eso, porque en definitiva también digamos las cosas como son, si nada justifica, pero hemos llevado a los militares a un área donde debiera estar la seguridad civil, o sea, en el fondo debiera ser Carabineros quien resguarda la seguridad de la Araucanía, debiera ser Carabineros quien resguarda la frontera, pero eso no es así, la realidad es otra. Carabineros por distintas, fundamentalmente por número, porque tenemos un déficit de 35.000 carabineros y una serie de otras cuestiones. Carabineros no tiene la capacidad de resguardar la frontera norte, por eso se ha llevado a los militares. Carabineros no tiene la capacidad hoy día para resguardar a la Araucanía del terrorismo, por eso hoy día tenemos a los militares allá. Bueno, en ese contexto tenemos ahí permanentemente y por eso, bueno, estamos discutiendo la regla de uso de la fuerza y todo ese tipo de cosas que sabemos, etcétera. Entonces, yo más que está bien, a mí me parece, yo me quedo claro, digamos, algunas dificultades que tiene el proyecto, pero a mí me gustaría, a propósito de este debate, que nos puedan instruir cómo poder avanzar en una realidad que hoy día es distinta. Los militares están hechos para la guerra, para enfrentar una guerra, pero los hemos llevado a otra realidad. Y esa realidad ya está instalada y se está quedando a vivir con nosotros. Hemos hecho una propuesta acá que es la Policía Militar de Frontera, en fin, yo creo en eso, etcétera. Para el caso de la Araucanía creo que Carabineros debiera con una fuerza especial resolver los problemas, pero en ese contexto, ¿cómo en el fondo ampliamos la herramienta de la justicia civil o ampliamos la herramienta de la justicia militar? Porque al final tenemos una tierra de nadie, que es lo que ocurrió fundamentalmente en el caso de la Fuerza Aérea y termino con esto, presidente, con su colega, ¿no? Que en definitiva le solicitaba antecedentes a la justicia militar, etcétera. Entonces, ahí teníamos ese problema. Entonces, solamente para eso me gustaría tanto el profesor nos pudiera instruir en eso como los fiscales. Gracias, presidente. Excuse los latos. Muy bien, muchas gracias. Vamos a dar la palabra al señor profesor sobre las preguntas planteadas y a continuación a los representantes del Ministerio Público. Muchas gracias, señor presidente. En general, estimo que todas las intervenciones de los honorables diputados tienen un elemento en común, que es procurar encontrar algunos elementos que permitan hacer una adecuada distribución de competencias entre la justicia llamada civil versus la justicia militar. A ver, aquí hay varios elementos que hay que tener a la vista. En primer lugar, la justicia militar como justicia militar ha tenido históricamente dos justificaciones. La primera es que se trata de una jurisdicción de naturaleza disciplinaria. Es decir, que lo que se pretende por esta vía, es sancionar a aquellos uniformados que han cometido alguna falta estrictamente militar. Es una jurisdicción disciplinaria. En las raíces de la jurisdicción militar está esta idea matriz, es decir, de que en tiempos de paz la función natural de la justicia militar es conocer de asuntos infraccionales. Y por lo tanto, el eventual sujeto que ha cometido la infracción es siempre un funcionario militar. También esa línea, por ejemplo, esa es la línea histórica de Renato Astroza. Después viene una segunda línea, que en tiempos de paz, nuevamente, es que se permite a la justicia militar conocer de asuntos adicionales que ya no son estrictamente infraccionales, sino que son derechamente delitos. Y que por ende, y que están tipificados como delitos. Y con prescindencia de quien comete el delito. Entonces aquí la línea divisoria con la justicia civil está dada por el delito.
y se establece que conocerá la justicia militar tratándose de ciertos delitos que la ley establezca que sean de conocimiento de la justicia militar. El estado del arte nuestro es este segundo, en que existe una distribución de delitos en que teóricamente algunos son conocidos por la justicia militar y, insisto, siempre respetando que la regla general, por supuesto, es la justicia civil. La dificultad de establecer esta línea divisoria es que supone hacer un ejercicio de racionalidad respecto de si acaso los fines del Estado se cumplen mejor o no, asignándole a una justicia especial, penal especial, como sería la justicia militar, el conocimiento de determinados asuntos. Acá, en la intervención del Ministerio Público, se ha especificado cómo y por qué el Ministerio Público está en mejores condiciones que la justicia, los fiscales militares para investigar determinados hechos. No se ha precisado, porque no es ese el caso, de por qué estaría mejor habilitado un tribunal militar para resolver un asunto que un juzgado de garantía, un tribunal oral en lo penal. Entonces, aquí la conversación gira en torno a dos niveles. Si acaso, ¿quién es el órgano que tiene las mejores competencias por su expertise para investigar determinados hechos? Y si acaso existe o no una ventaja o se aprecia alguna ventaja que determinados asuntos sean conocidos por los tribunales militares y no por los tribunales penales ordinarios. Sobre esto segundo, es decir, ¿quién es el tribunal competente que se encuentra en mejores condiciones para resolver este tipo de asuntos? Podemos hacer la siguiente precisión que creo que está subyacente en la inquietud, por ejemplo, del diputado señor Sánchez, porque efectivamente, tras la reforma procesal penal de la década de los 90, evidentemente que se produce una significativa diferencia, sustancial diferencia, entre las reglas de procedimiento previstas actualmente en el Código de Justicia Militar con las reglas de procedimiento previstas en el Código Procesal Penal. Ciertamente, aquí hay un abismo, se genera un abismo. Ya en esa época, en la década del 90, ya existía una diferencia significativa en cuanto a garantías penales posibles de ser exigidas en el ámbito de la justicia civil respecto a la justicia militar. Pero estas diferencias en cuanto al imperio de garantías constitucionales en el ámbito de la justicia civil versus militar, hoy, tras la reforma procesal penal en la década de los 90, se ha producido un mar de diferencia. Es decir, no es comparable y ciertamente el estándar de cumplimiento de estas garantías por parte de la justicia militar hoy en Chile, evidentemente que plantea severas dudas que pueden plantearse particularmente si se trata del ejercicio de la acción penal del Estado, porque no así tratándose de una jurisdicción disciplinaria, porque ahí podemos aplicar criterios distintos, pero tratándose de la persecución y sanción de delitos a cargo de la justicia militar, en los términos que está actualmente en el Código de Justicia Militar, no satisface probablemente varios estándares constitucionales y convencionales. Por ende, la dificultad que se aprecia para poder hacer una adecuada distribución de competencias para conocer delitos, evidentemente que se encuentra sesgada porque hay una justicia, la justicia civil, que cumple de mucho mejor modo las garantías constitucionales establecidas en nuestra Constitución para el juzgamiento de delitos que lo que hace la justicia militar. Entonces, que aquí hay un primer gran problema. No se puede ensanchar la justicia militar, particularmente en tiempos de paz, para conocer delitos que van a ser objeto de niveles distintos de cumplimiento de garantías constitucionales. Entonces, aquí hay un problema grave. En segundo lugar, también afirmar que otro factor que incide en esto es, me parece, y probablemente está dentro de las inquietudes de los honorables diputados que han presentado esta moción, es que
No se trata, no, evidentemente no existe un criterio que se haya planteado que nos lleve a pensar que la justicia militar, los tribunales militares cumplirían mejor la función para la cual el Estado espera, que es lo que podría ser un tribunal penal ordinario. Porque no es un asunto de juzgamiento. Lo que parece estar detrás es, y ese es puede ser un punto importante, que por supuesto puede tener bastante distintas formas de remedio, y tiene que ver con, precisamente, como es el caso que estamos hablando, caso de espionaje, con los secretos militares. Porque si estamos frente a una causa en la cual se ha producido algún nivel de espionaje, evidentemente que la pregunta que hay que hacer, bueno, ¿cuál es la suerte de qué garantía y cómo será ese procedimiento? De tal manera que la investigación no sirva y más adelante el juzgamiento no sirva como pretexto para, evidentemente, hacer más público aquello que debiera ser secreto o debería ser reservado o confidencial. Entonces hay un problema también aquí con el resguardo del secreto militar. Por ejemplo, en el caso que se indica en la moción, eventuales divulgaciones de instalaciones militares, croquis y otros elementos que permitan determinar cómo está configurada la instalación militar. Entonces, aquí hay un problema con la información, con los datos, con los antecedentes y su publicidad. Hay otro aspecto que también merece ser también examinado, es quiénes son los sujetos que van a ser objeto de una justicia u otra. La moción parlamentaria incorpora un elemento que no está adecuadamente abordado, probablemente, cuando se trata de ciudadanos extranjeros. Es decir, que quien comete eventualmente el delito sea un ciudadano extranjero, sea o no parte de organismos de seguridad o de fuerza armada de una nación extranjera. Porque acá lo distintivo del caso, que sirvió de inspiración para la presentación de esta moción, es que se trata de dos ciudadanos bolivianos, respecto de quién no tengo antecedentes para saber si acaso es así o no es así, si forman parte o no de las Fuerzas Armadas de una nación vecina. Y eventualmente si acaso estaban o no haciendo labores de espionaje. Porque acá la pregunta que hay que hacerse es, desde el punto de vista de la justicia militar y de la justicia civil, ¿cuál es el tratamiento que puede y debe darse a una persona extranjera que sea sorprendida en la comisión de alguno de estos delitos? Y acá tenemos otro arista que la moción agrega. Es cuando, si es o no acaso criterio para determinar la competencia de la justicia militar, la circunstancia de que el eventual autores de los delitos sean de nacionalidad extranjera y, en segundo lugar, que además pertenezcan a las Fuerzas Armadas de un país vecino o cualquier otro. Y un último factor de diferenciación que hay que hacer, me parece, es delitos perpetrados en tiempos de paz respecto de delitos perpetrados en tiempos de guerra. Porque la tendencia en Chile y en el mundo se observa a restringir severamente la justicia militar en tiempos de paz y principalmente orientarla bajo un criterio de una jurisdicción disciplinaria, no penal. En cambio, tratándose de en tiempos de guerra, el ámbito, el ensanchamiento de la justicia militar aparece más coherente con el estado de asamblea o de guerra que exista en ese momento. Y por ende, en ese evento, la tendencia es a validar la intervención de la justicia militar en la persecución y sanción de delitos perpetrados, insisto, en tiempos de guerra. Por eso es que hay que hacer, me parece, todas estas diferenciaciones, señor presidente, y espero haber contribuido al debate con estas palabras. Sin duda, muchas gracias, profesor. Lo invito a permanecer algún ratito más por si surge alguna otra duda. Tienen la palabra los representantes del Ministerio Público. Muchas gracias, presidente. Presidente, voy a por lo menos por nuestra parte, vamos a hacer nuestro lo último que señaló el profesor, que hizo relación con la diferencia
en la jurisdicción en los tiempos de paz y de guerra. Me parece que evidentemente y sin perjuicio de no, digamos, de no dejar de tomar la atención respecto de aquello que pueda suceder en tiempos de guerra, la cuestión más central, digamos, tiene que ver con la jurisdicción militar en tiempos de paz, ¿ya? Y en ese contexto, presidente, yo quisiera hacerme cargo de la pregunta suya porque me parece que partir con ella porque me parece que es realmente trascendental. Algo de eso dijo el profesor, permítame profundizar un poco en ello. Efectivamente, el Código Procesal Penal, cuando se discute originalmente en la segundo lustro de la década del 90, principalmente, y voy a parafrasear también por su intermedio, presidente, al honorable diputado Jonet, el país era otro, digamos, ¿cierto? Y Chile cambió. Y entonces, en ese contexto, efectivamente, la demanda por un sistema procesal penal distinto, que además de que fuese, por así decirlo, adversarial, no inquisitivo, de que hubiese una inmediación respecto a los jueces, a diferencia también del sistema inquisitivo, una de las cosas fundamentales era, por así decirlo, la publicidad, ¿cierto? Y más que la publicidad, la igualdad de armas con la defensa. ¿Ya? Y eso se miraba como valores que eran particularmente, por así decirlo, relevantes y dignos de protección en el Código Procesal Penal, y ello implica, desde luego, riesgos de conocimiento, de divulgación de información que eventualmente pueda ser extremadamente reservada. Y ello, efectivamente, en el contexto de las investigaciones militares puede ser todavía, por así decirlo, más complejo, ¿ya? Si me permite, presidente, solo para efectos de diagramar, el sistema procesal penal chileno tiene, yo diría, las siguientes reglas. Uno, de que básicamente todo lo que el Ministerio Público hace y todo lo que las policías hacen debe quedar íntegramente registrado en las carpetas de investigación del Ministerio Público. Es decir, hay una obligación de registro. Luego, todo lo que se recolecte o todo lo que se encuentre o toda la prueba o todos los antecedentes que se vayan recabando en la investigación deben estar registrados, ¿cierto? Tanto lo que se hace por la policía cuanto lo que se hace por el propio Ministerio Público deben quedar registrados en el expediente, en la carpeta de investigación fiscal. Eso por una. La segunda regla es la regla, como le decía yo, de igualdad de armas y de transparencia. Esto es, salvo leyes especiales, por ejemplo, la ley de lavado de activos o la ley de drogas, ¿cierto? En general, los ámbitos de reserva y de, por así decirlo, de limitación de acceso a la información están bastante restringidos, ¿cierto? El artículo 182 del Código Procesal Penal dispone, yo diría, una regla de reserva o secreto que es extremadamente limitada tanto en el acervo que incluye como en la temporalidad, ¿ya? Y por lo tanto, esto implica que durante ya la etapa de investigación, insisto, salvo leyes especiales, la defensa, por razones obvias, que tienen que ver básicamente con acceso a la información para poder conocer la prueba de cargo, para poder descargar, ¿cierto?, para poder defenderse, en términos tanto de la defensa técnica como la material, el sistema apunta a que la defensa pueda tener acceso a esa información, ¿ya? Y salvo algún artículo especial por ahí vinculado con las interceptaciones telefónicas, en general no hay un momento en que el Ministerio Público pueda hacer, durante la etapa de investigación, un análisis respecto de qué es lo que es pertinente o impertinente, qué es lo que yo le voy a entregar como copia a la defensa, qué es lo que no le voy a entregar como copia a la defensa, qué puedo yo efectivamente restringirle o no restringirle. Algunos podrían decir que si eso lo hiciera de mutuo propio el Ministerio Público podría ser un incentivo para que considere más cosas ¿cierto?, que amplíe ese ámbito discrecional. Pero lo cierto es que durante la etapa de investigación el Ministerio Público tiene, insisto, salvo reglas acotadas de limitación de información, sobre todo en el Código Procesal Penal, no hacen las leyes especiales, que en algunas son un poco más amplias, particularmente la de droga, tiene la obligación de entregar toda la información. Luego, no solamente eso, sino que en el momento en que el Ministerio Público decide acusar a una persona, es decir, terminada la investigación, cerrada la investigación, el Ministerio Público se forma la convicción de que hay que acusar a una persona, tiene la obligación de entregarle una copia íntegra de todos los antecedentes de la investigación. Y solo, y ahí yo creo que hubo un error del legislador de la década del 90, desde luego, señor presidente, solo en ese momento, en una audiencia en especial, que es la audiencia de preparación de juicio oral, es donde los intervinientes pueden discutir sobre la pertinencia, impertinencia u otras, digamos, cuestiones sobre las cuales puedan excluir pruebas. Es decir, voy a ponerlo ahora en el ejemplo de lo que estamos viendo. Sí, y acá también hay un tema que hay que hacerse cargo, que es que la justicia militar puede convivir con la justicia civil. Hay supuestos en que la justicia militar puede convivir con la justicia civil. Luego, yo puedo tener una investigación en la cual durante la etapa de investigación ya me veo en la obligación de entregar la información, ¿cierto?, con el riesgo de que eso se divulgue
considerando, como alguien decía, información que puede ser, digamos, sensible desde el punto de vista de la seguridad y la defensa nacional. Pero si no fuera así, igual tendría que entregarla en la copia de carpeta de investigación que tendría que entregar al momento de presentar la acusación, y solo al momento de la preparación de juicio oral podríamos discutir si aquella información es pertinente o impertinente para los efectos del juicio. Luego, eso es un evidente problema desde el punto de vista donde yo diría esa publicidad y transparencia juega en contra respecto de valores que pueden perfectamente entrar en pugna, colisionar con intereses del Estado. Luego, una de las cosas que uno diría, y por eso le decía al presidente que su pregunta es muy buena, es que, o su pregunta creo yo respetuosamente es muy buena, es que no obstante los cambios que haya que hacer respecto a la justicia militar, también creo que sería la oportunidad para pensar en qué cambios uno puede hacer en el Código Procesal Penal para, en el contexto de investigaciones de carácter, por así decirlo, que tengan que ver con la cuestión militar, donde hayan civiles o no, pero que la competencia esté radicada en materia civil, existan fórmulas en que el Ministerio Público pueda por sí o, digamos, en algún tipo de control judicial, pueda excluir que cierta información que sea extremadamente relevante para los efectos de la defensa, la seguridad nacional, pueda no ser entregada al resto de los intervinientes. Esa es una discusión que creo es muy legítima hacer también en una sede como esta, presente, porque, como bien se decía por parte del profesor, y esto es un reclamo, quiero decir, ¿cierto?, una alerta que se ha venido haciendo desde incluso en algún reproche internacional que se nos ha hecho a Chile respecto de alguna sentencia que hubo en su momento. La jurisdicción militar hoy día, de alguna manera, debiera ser renovada, si me permite la expresión, ¿cierto?, debiera ser revisada en términos de que los principios y las garantías que ahí subyacen sean, por así decirlo, las que demandan hoy día las convenciones y los tratados internacionales. Pero incluso en ese contexto, probablemente ahí estaríamos más dispuestos a entender que hay cierta información sensible y reservada que debiera estar, por así decirlo, custodiada de que pueda ser divulgada, o si no, finalmente el remedio es porque la enfermedad. Bueno, esa misma reflexión que parece tan evidente en materia de jurisdicción militar, no lo es tanto en materia de jurisdicción civil, y como le digo, al menos en cómo hoy día está confeccionado, cómo hoy día está sistematizado nuestro Código Procesal Penal, tenemos ahí presente un problema, si usted me permite decirlo así, que creo que también un proyecto como este podría ser una instancia, no sé si da las ideas matrices, pero que podría ser también una instancia para resolverlo. Bien, muchas gracias. Señor Samuel, ¿usted quiere...? Señor presidente, por su intermedio intentaré también dar respuesta a la pregunta del diputado señor Luis Sánchez. Bueno, brevemente, reiterar la prevención ya efectuada por Ignacio. Lamentablemente no podemos extendernos respecto a antecedentes relativos a investigaciones vigentes que se encuentran bajo reserva, pero en un plano general, de todas maneras, para no ser elusivo, en un plano general, la determinación en casos como este de si la competencia corresponde o no a la justicia militar u ordinaria, no solo pasa por el tipo de delitos, ¿no es cierto?, eventualmente si se cometió un artículo 17 de la Ley de Armas o el 255 o 256 del Código de Justicia Militar, sino también por la determinación de quién es el sujeto activo, una cuestión de tipicidad que es muy relevante para poder así dar aplicación a las reglas de competencia. Y en este caso la determinación, dado que no siempre, o sea, normalmente no debiese ser tan complejo determinar si se encuentra o no bajo el supuesto del artículo 6º del Código de Justicia Militar, si es militar o no la persona, pero dado que se trata del caso al que hace alusión el honorable diputado por su intermedio, de sujetos que son extranjeros, que no son nacionales, no siempre va a ser tan inmediata el esclarecimiento de esa calidad. Ignoro si es que en el caso en concreto se efectuó los incidentes que estaban a disposición para reclamar la competencia, me refiero a alguna incidente de inhibitoria o declinatoria para que la justicia militar de esa manera reclamara para sí el conocimiento de esta causa. Pero más allá de lo anterior, lo relevante aquí, y con esto también quiero enfatizar algo que también se señaló, es tener reglas claras, lo más claro desde el principio, porque puede pasar en un caso como este que transcurran 2, 3 meses hasta que se determine
determine o no la calidad de militar o de civil de esta persona. Si se determina la calidad de civil, imaginando que este caso hipotéticamente pudo haber estado bajo el conocimiento de la justicia militar, correspondería por aplicación de la ley 20.477 que volviese el conocimiento de la justicia ordinaria. ¿Y qué es lo que pasa? Se pueden generar problemas procesales que ya también lo hemos anunciado, no voy a reiterarlos, pero son estatutos distintos. ¿Qué va a pasar después con ilegalidades de prueba, no es cierto? Tengo un estatuto procesal que es menos garantista, lo voy a trasladar a un estatuto garantista, luego de eso la defensa va a decir, bueno, la prueba obtenida quizás no se conforma con el estándar de que va a ser aplicable para el juzgamiento. Y todo eso son temas relevantes y que podrían generar inconvenientes y que por tanto consideramos que es necesario aclarar de manera inmediata. Pero en ese caso, la distinción del sujeto activo creemos que no es tan inmediata y puede generar estos problemas de estatutos procesales que se entrecrucen y no sea tan inmediata la determinación de las reglas de competencia. Presidente, ¿se me permite un solo me permite, presidente, para finalizar, digamos, nuestra parte y para no tampoco dejar de contestar algunas cosas que se nos dijeron, por ejemplo, presidente, por el honorable diputado Joanet. O sea, para no ser tan vago, yo creo que efectivamente, y en eso el Ministerio Público está a disposición de esta comisión para los efectos de la discusión que se pueda hacer o para los planteamientos que se puedan hacer respecto de algunas indicaciones. Y esto lo ha sostenido el fiscal nacional. Por lo demás, ciertos delitos que son indisolublemente vinculados con el crimen organizado, como el tráfico ilícito de drogas, como el tráfico ilícito de armas, como el tráfico ilícito de migrantes, como la trata para fines de explotación sexual, laboral u otros, esos delitos en general, presidente, debieran estar más bien radicados en sede de justicia ordinaria, en justicia civil, básicamente por razones, como le decía, de que al tratarse de bienes de, por así decirlo, de cierta transferencia de servicios o bienes ilícitos, desde luego, normalmente el ámbito de aplicación, de intervención, de injerencia que podría haber por parte de uno o más funcionarios militares, evidentemente podría ser básicamente parte de una cadena, ¿cierto?, en ese contexto, y que seguramente van a haber actores civiles y es mucho más razonable, lógico, en términos de la persecución para la eficiencia de la misma que en el ámbito de la justicia civil ordinaria, ¿cierto? Y por eso estamos absolutamente a disposición de esta comisión, si lo considera pertinente, desde luego, para poder también apoyar respecto de eso. Y con concordancia con eso, respecto de lo que de la pregunta del honorable diputado Brito, respecto a la cual no conozco el proyecto que él había mencionado, pero efectivamente, si uno mira la experiencia comparada, efectivamente, y como bien lo decía el profesor, en el ámbito de la justicia militar en tiempos de paz, más bien aquella debería estar acotada, ¿cierto?, a delitos militares con bienes jurídicos que tienen que ver con el tema militar, pero con el contexto de lo que en Chile, digamos, por así decirlo, se ha echado en falta o se ha reclamado, que tiene que ver con una actuación también respecto al estatuto de garantías, principalmente para quien está siendo investigado. Diputado Sánchez, ¿me había pedido la palabra? Muchas gracias, señor presidente. Solo para confirmar la idea, lo que entendí de la intervención de nuestros invitados del Ministerio Público, es que en ese sentido lo fundamental para establecer dónde se radica el conocimiento de una causa es la calidad del autor o eventual autor del delito. O sea, estamos hablando de si es un civil o es un militar. En ese sentido, y ateniéndonos en el fondo a la formulación del proyecto de ley dentro de esa idea, me da la impresión de que el proyecto de ley estaría bien enfocado en el sentido de que resuelve al menos, prescindiendo de la discusión de si estamos de acuerdo o no con la idea de fondo, pero lo que busca acá es resolver que la regla por defecto es siempre la remisión del conocimiento de estas causas a la justicia militar y que establece una excepción, podríamos decir, al final de este inciso que se propone, que cuando se establezca que la identidad de la persona sospechosa o el sujeto activo en este caso es de civil, y yo creo que también, y lo comentamos en la sesión pasada, una vuelta adicional que darle, que es lo que entendemos dentro de este contexto como alguien civil, pero que en el caso de no pertenecer a las Fuerzas Armadas nacionales o extranjeras, esto sería remitido al Ministerio Público. Estaría de cierta forma rascando donde pica, según entiendo, por ponerlo en buen chileno. O sea, dado que la decisión se toma sobre la base de la consideración de si la persona es civil o militar y que, según entiendo, en estos casos donde no está claro, se estaría aplicando una presunción de la calidad de civil,
Porque lo que ocurrió en Pozo Almonte entiendo que fue una persecución, o sea, sin saber si es que la persona era civil o militar, dado que no tenemos la certeza de que era militar, presumimos que era civil. De cierta forma esto iría a cubrir, digamos, en ese aspecto, en el aspecto puntual que estaría motivando la decisión por parte de los actores que toman esta decisión, digamos, de dónde va a radicarse una causa. Muchas gracias, señora. No, gracias a usted, diputado. Y si me permite, para complementar en ese mismo sentido, mire, si esto lo discutimos en la sesión anterior, el tema del sujeto activo en relación a este tipo de delito, la verdad que va a ser muy difícil determinarlo, porque finalmente el origen va a estar en el país de origen, valga la redundancia, si es civil o es militar. E incluso si no fuera militar, la característica de ser civil por el delito que se está cometiendo, de espionaje, a lo mejor también no reviste mayor importancia en lo que dice relación con la investigación y la sanción. Entonces, yo quiero, en el fondo, la misma línea del diputado Sánchez, también remitirme a una solución práctica de este tema, que en el fondo surge por esta libertad que tienen estos sujetos, ¿no es cierto?, detenidos en Iquique, en Tarapacá, que tenga que ver que a lo mejor con las medidas cautelares, porque finalmente se remite el problema a que la fiscal en algún minuto, ¿no es cierto?, ordena la liberación de uno, sin tener claridad si esa persona era un civil o era un militar. Y seguramente nunca lo vamos a saber. Entonces esta calidad de sujeto activo, esta determinación de sujeto activo que a lo mejor nunca se va a poder determinar, pudiésemos zanjarla de otra forma. Y más bien la pregunta se las dejo abierta a ustedes: ¿cómo orientarían desde el punto de vista del Ministerio Público este problema de ser más riguroso con las medidas cautelares ante el delito en sí, independiente de la determinación del sujeto activo, o por lo menos darnos un tiempo razonable para su determinación? Y esto a ambos, al profesor y a los representantes del Ministerio Público. ¿Sí? Claro. Muchas gracias, señor presidente. Solo complementar a su pregunta, si quizás podría ser más adecuado para este tipo de delito que en vez de hablar de categorías de civil o militar, hablemos de actuar como agente de un Estado o agente en el fondo. Podría en el fondo ir en el fondo con algo más de complemento, por su intermedio del diputado Undurraga, que parece que tiene una idea adicional. Pero a lo que voy es prescindir de una categoría que en un sentido estricto no va a ser tan rígida. Porque hay personas, o sea, es evidente, en el fondo no hay que ver las películas para entender esto, que se desempeñan como espías, que no son parte de las filas en términos estrictos de ninguna de las ramas militares y sin embargo están en este caso actuando como agente de una nación extranjera o un poder extranjero, o puede ser de una organización criminal, etcétera. Pero de repente sí podría ser una opción, o si hay antecedentes en el derecho comparado también, de algún ajuste que haya ido más por esa línea. Gracias. Gracias, diputado Sánchez. Diputado Undurraga. Primero, saludar a los invitados. Yo creo que aquí hay dos temas profundos que se han tocado, que el primero, en el Código de Justicia Militar, todo lo que compete en tiempos de guerra y no en tiempos de paz. Que yo creo que la dificultad que hoy día no estamos en tiempos de guerra, ¿no es cierto? Entonces lo limita de alguna u otra forma. Y la segunda, que dejando afuera todo lo que tenga que ver con el narcotráfico, todo lo extenso, sino más bien abocándonos a este ejemplo que se está tomando para gatillar este proyecto de ley. Para mí, lo importante es cómo agotamos todas las instancias de tal manera de poder llevar a cabo un buen proceso una vez que son capturadas estas personas o puestas a disposición de un tribunal X, porque en la práctica, como dice el presidente, no vamos a tener nunca la viabilidad o la factibilidad de probar, salvo por el interrogatorio o salvo, digamos, por las declaraciones de ellos mismos o los medios probatorios que se acompañen, su calidad de agente militar o civil, porque incluso más pueden ser
chilenos y no extranjeros que actúen, digamos, por cuenta de terceros países en territorio nacional para determinar la ubicación de instalaciones estratégicas o de armamento, etcétera, etcétera, etcétera. Desde ese punto de vista, creo que ya sea por no sé, ustedes crearon en la Fiscalía Supraterritorial, yo no sé si es que habrá que ver un organismo especializado para esto por ese lado, o entregárselo lo que hoy día nosotros conocemos como tribunales militares, haciendo las modificaciones del texto para que puedan acceder de la mejor forma posible, siempre, como dice el mismo texto, corroborando, digamos, que efectivamente el delito es un delito para que pueda ser investigado, digamos, por tribunales excepcionales, que son los tribunales militares. Bien, gracias, diputado Undurraga. Entonces, con esta última ronda de preguntas, le damos la palabra al señor profesor y a los representantes del Ministerio Público. Señor profesor, tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. A ver, aquí hay que plantearse varias hipótesis y situaciones, porque la propuesta del proyecto de ley establece de que en el evento de que se trate de los sujetos activos del delito fueren miembros de las Fuerzas Armadas nacionales o extranjeras, cambiaría la regla de competencia, no lo dice expresamente, es el tema que tiene que trabajarse, como indiqué en mi exposición central. Pero puede haber pluralidad de sujetos, puede haber ciudadanos civiles, nacionales o extranjeros, o ciudadanos uniformados, nacionales o extranjeros. Entonces, no hay una situación única y ciertamente va a ser muy complejo determinar de que la investigación sea a cargo de la justicia militar si se trata de ciudadanos uniformados, nacionales o extranjeros, y haya una tramitación paralela en el evento de que se trate de ciudadanos también, conjuntamente de ciudadanos que no sean pertenecientes a las Fuerzas Armadas de ninguno de los dos países. Una pregunta que yo me haría, que me parece importante: ¿cuál es el bien que se persigue con entregar este asunto a la justicia militar? Desde el punto de vista estricto del juzgamiento, no se aprecia una justificación mayor, toda vez que no tiene que ver esto tanto con el tribunal que juzga y aplica el derecho. No hay ninguna discusión que los tribunales penales chilenos podrían perfectamente hacer este cometido y hacerlo perfectamente. Parece que el asunto está más bien radicado, y sigo pensando que está radicado, en torno a dos aspectos. En primer lugar, que tiene que ver con el conocimiento y divulgación de la información que se reúna en estos datos, especialmente cuando se trata de datos sensibles, secretos o reservados. Y en segundo lugar, me planteo como conjetura la circunstancia de que se persiga junto con el proceso criminal un fin distinto que no sea la sanción. Evidentemente es delicado, incluso para un país como Chile, tener juzgado y condenado en Chile a un personal uniformado o no de nacionalidad extranjera que ha perpetrado un delito de espionaje, por ejemplo, en Chile. ¿Qué hacemos con esa persona condenada en Chile? ¿Por cuánto tiempo lo tendremos condenado? Porque evidentemente que va a ser una causa de fricción desde el punto de vista de los dos estados afectados, permanente en el tiempo, mientras, imaginémonos, un uniformado boliviano se encuentre en una cárcel chilena. ¿En qué cárcel lo pondría primero? Además, es decir, yo creo que hay que analizar con mucho más profundidad también si acaso en este tipo de situaciones no debería perseguirse otro tipo de fines que no sean exclusivamente juzgamiento y sanción, porque también puede haber y puede dar lugar a otro tipo de salidas alternativas al cumplimiento de condena que sean distintas de las que son habituales cuando se perpetra un delito. Por ejemplo, acontece el canje de personas o algún otro tipo de salida diplomática frente a este tipo de situaciones que suelen ser extraordinariamente complejas. Entonces, en suma, señor presidente, yo querría hacer presente de que
en torno a lo principal. En tiempos de paz, la regla debe ser que estos asuntos sean conocidos por la justicia civil. Y en el evento que exista algún factor que haga plausible de que el asunto sea encomendado a la justicia militar, eh, creo que hay que analizar una propuesta algo distinta a la sugerida por los honorables diputados que presentaron la moción. Porque hasta el momento en que no se acredite que los sujetos activos son personal uniformado, hasta ese momento, claramente, la regla de competencia favorece a los tribunales civiles, a los tribunales ordinarios. Solo en el momento que se logre verificar que estamos frente a un uniformado, solo en ese evento podría acontecer de que se produzca un cambio en favor de la justicia militar. Pero no, es decir, la regla sería inversa a la que se propone en la moción parlamentaria. Muchas gracias, señor profesor. Sí, entendemos que es así con la actual legislación. Lo que se pretende es precisamente modificarla para entonces que la regla general, en caso de delitos de espionaje, sea mantener hasta que se pruebe lo contrario a este sujeto activo, tan difícil de precisar, en la competencia de la justicia militar. Y eso es lo que estamos discutiendo. Tiene la palabra el Ministerio Público. Presidente, solo algunas cosas para ir, por lo menos por nuestra parte, definiendo algunos puntos, presidente. Primero, creo que es importante tener en especial cuidado lo dispuesto en la ley 20.477, que dice que, habiendo causas en las cuales coparticipación, ¿cierto? Porque en estos casos pueden haber coparticipación entre un civil y un militar, entonces en ese caso una parte queda en el ámbito militar, una parte queda en el ámbito civil, lo cual, con todo lo que ya hemos dicho en esta última hora, efectivamente genera una diferencia en términos de estándar, procedimientos, tipos de investigación y otros. Ahora, sí, y por eso yo creo que eso es un punto importante. Lo otro que uno también debiera pensar hacia el futuro es que debieran haber probablemente reglas, por así decirlo, de comunicación en ambos códigos que de alguna manera ayuden a delimitar las competencias, que era aquello que Samuel planteaba en su momento, es decir, que exista la obligación de entregar información cuando sea el caso, digamos, de una hipótesis donde pueda existir algún problema de competencia. Creo que también eso de alguna manera resuelve lo que había señalado el honorable diputado Sánchez. Y lo último, siguiendo, insisto, a lo que usted señala, presidente, dos cosas. Una, hoy día, o sea, lo que uno, insisto, pensando para tratar de buscar una solución a lo que usted plantea, no es necesariamente lo que yo sostengo, pero en el Código Penal existe una regla que fue creada a propósito de la discusión sobre el delito de tortura, en el cual, y uno podría eventualmente mejorarla, ¿cierto? Pero la idea del legislador fue precisamente en parte resolver la discusión que ustedes tienen acá, o que esta comisión tiene, ¿cierto, presidente?, sobre el sujeto activo en aquellos casos en que el sujeto activo no es un funcionario público, pero actúa como un agente del Estado. Y eso es algo que entiendo está dentro de lo que se está pensando, ¿cierto?, de lo que se está discutiendo. Y el artículo 150, letra F del Código Penal, de alguna manera sanciona al particular que funcionando como un agente del Estado participan delitos de tortura. Esto está pensando en tortura, digamos. Entonces, quizás, solo quizás, si uno quisiera adecuar, ya no desde el punto de vista adjetivo, sino que sustantiva, la cuestión que usted plantea, es decir, cómo limitar el sujeto activo, probablemente habría que buscar una fórmula que, junto con el militar digamos, junto al militar extranjero, alguien que cumpla las veces de un agente del Estado. Y eso podría darle sentido a una competencia, insisto, buscándole alguna respuesta a la pregunta que usted hacía. Bien, estamos bien. Oiga, quiero agradecer, señor profesor, que fue invitado por la colega honorable diputada Carmen Hertz, el profesor Augusto Quintana Benavides, profesor de Derecho Constitucional de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, y a los representantes del Ministerio Público, señor Ignacio Castillo Val, director de la Unidad Especializada de Crimen Organizado y Drogas, y también de la misma unidad, el señor Samuel Malanut Herrera. Muchísimas gracias, quedan liberados. Muchas gracias, profesor, queda liberado. Muchas gracias, señor presidente. Agradecemos su participación. No, vamos a pasar a varios. Vamos a dar un minuto para despedir a los invitados. Permiso.
gracias. Siempre es importante señalar en una comisión que me llama la atención nuevamente que quienes estamos componiendo esta sesión, esta comisión, son los diputados de oposición. No veo diputados de la coalición de gobierno y eso me llama mucho la atención. Tengo que dejarlo de manifiesto porque además se ha repetido en otras comisiones. La Comisión de Deporte el día de hoy también lo mismo. En Gobierno Interior también. Entonces, bueno, vamos a invitar a los colegas a que también participen porque todavía queda algo de gobierno y de verdad que el espíritu constructivo de seguir avanzando en legislar, por lo menos esta presidencia lo mantiene. Colegas, necesito tomar acuerdos. El primero de ellos es invitar a la comisión al señor Pablo Urquizar, seguramente alguno de ustedes ya lo conoce, coordinador del Observatorio de Crimen Organizado y Terrorismo. Él es autor de un informe titulado 3 años de estado de emergencia en la macrozona sur, 2022-2025, evaluación del impacto en la violencia, las organizaciones radicalizadas y la respuesta del Estado chileno. Creo que está en la línea de lo que nosotros hemos manifestado de nuestra preocupación acerca del desgaste de las Fuerzas Armadas, no solamente en la macrozona sur, también en los estados de excepción de infraestructura crítica en el norte. Pero bueno, el informe está especializado en la situación de la macrozona sur. ¿Hay acuerdo para invitar a este señor Urquiza? Perfecto, acordado. Vamos a terminar la fecha entonces. Lo segundo es que en la tramitación del actual proyecto de ley que estamos viendo, quisiera pedirles a quienes tengan solicitudes de invitados que lo hagan llegar hasta este jueves al mediodía para que el señor secretario tenga la tarde para hacer llegar las invitaciones, tomando en cuenta que el día viernes es feriado. Sí. ¿Ok? ¿Ok? ¿Acordado? Perfecto. A ver, diputado Undurraga. Primero agradecer, digamos, al diputado Sánchez que nos haya invitado a firmar el proyecto. Yo creo que aquí han salido varias reflexiones, todas muy potentes, y creo que este trabajo no se debe perder. Pero después de escuchar a los próximos invitados, a lo mejor podríamos incluso cuestionarnos el retirar la firma y volver a introducir un proyecto que no genere las dudas y que no sea parchado con indicaciones. Mi voluntad es que quede un todo coherente, no que quede un parche de indicaciones que más o menos se arreglan, como se dice, porque creo que ninguno de los que estamos acá somos parlamentarios conformistas. Entonces, yo me daría una o dos sesiones más para escuchar gente, sacar las conclusiones y y respetar la autoría del proyecto, por cierto. Creo que este tema se merece a lo mejor una conclusión con un texto propuesto a ser discutido que sea de un todo coherente en una idea matriz donde entren todas las situaciones y no sean mejoradas a través de indicaciones. Sobre el punto, diputado Sánchez. Muchas gracias, presidente. Sí, sobre el punto, es un tema de procedimiento. Sin duda que si es que este proyecto de ley avanzaba en la votación a favor en general, íbamos a tener que ponerle hartas indicaciones. Yo por lo menos tenía ya en mente algunas, incorporando modificaciones al Código Procesal Penal y al Código de Justicia Militar. Hay algunos ajustes bien pequeños que pueden hacerse y que cambiarían bastante la realidad hoy día, pero si para efecto de darle viabilidad al proyecto de ley es necesario que nos sentemos en el fondo y nos tomemos algún tiempo y redactemos algo íntegro que ingresar en reemplazo de maravillosos. En el fondo aquí el objetivo es que salga algo bien hecho, con todos los elementos necesarios para que se produzca el efecto que estamos buscando, que no es algo menor,
porque, o sea, digamos las cosas como son, hay resistencia a esto. Entonces hay que establecer muy claramente en todos los cuerpos legales relevantes, que creo que de la discusión que se ha dado aquí podemos concluir son el Código Procesal Penal, el Código Penal y el Código de Justicia Militar al menos. Y en la medida que tengamos un todo coherente entre las distintas normas implicadas acá, yo creo que se va a materializar ese efecto. Y creo que puede ser algo bien productivo y sano que revisemos lo que hay hoy día en el proyecto de ley, trabajemos. Puede ser una sustitutiva también, ¿sí? Tal como dice por su intermedio el diputado Undurraga. Puede ser una indicación sustitutiva total del proyecto. Creo que son todas ideas que hay que considerar, pero en lo relevante debiésemos sentarnos a discutir cómo rearmamos esto, porque estoy de acuerdo. O sea, en el fondo le faltaban elementos y era necesaria esta discusión para que llegáramos a esa conclusión. Sí, yo creo también, me sumo, y creo que a la luz de lo que hemos ya escuchado, además hemos leído algunos informes que nos han hecho llegar, gente de la biblioteca también expusieron. Entonces vamos a dejar esto en manos de los mocionantes, también de los asesores, a ver si da cabida una indicación, una sustitutiva, que creo que sería como lo más indicado, pero eso lo veremos durante la semana. Ofrezco palabras en varios. Bien, solamente comunicarles, colegas, que he estado en contacto con la señora ministra de Defensa y ya es muy probable que en las próximas semanas entonces ingresen ya algunos proyectos legislativos desde el Ejecutivo. Y por haberse cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta.